El Parlamento se encuentra estudiando el proyecto de reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno y que ha despertado críticas en la oposición, el PIT-CNT y otros actores. ¿Qué implica este proyecto? ¿Qué alcance tiene? ¿Por qué la oposición dice que ahora los trabajadores van a trabajar más y van a cobrar menos? ¿Y por qué el gobierno lo niega rotundamente? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Hace muchos años que todo el espectro político dice que es una reforma necesaria. Se ha dejado pasar el tiempo y la situación se ha complejizado aún más. Nosotros creemos que esta es una reforma, primero necesaria, después que es sostenible y después que es justa, que tiene elementos que ayudan a gente que en otros momentos está desamparada, equipara situaciones, tiene temas de género, tiene temas de discapacidad, tiene temas de gente que puede haber aportado 10, 14 años y antes no se jubilaba, ahora se va a jubilar, gente que recibe una pensión y además esos años de trabajo se le pueden sumar. Así que creemos que era el momento de hacerlo, que es un deber ético del gobierno avanzar y obviamente conversar con la ciudadanía de qué se trata este proyecto de ley, que lo que hace es tener una seguridad social por mucho tiempo. Se ratificó lo que el Frente Amplio había resuelto en su mesa nacional, en el sentido de rechazo general a la reforma, la va a votar en general negativamente y luego va a construir una comisión entre la presidencia del Frente Amplio, las dos cámaras, senadores y diputados, y también compañeros de la dirección política del Frente Amplio para ir monitoreando el tema en cada una de las cámaras y para ir tomando aquellas posiciones que se acerquen a mejorar la calidad de vida de la gente. Está claro que el Frente Amplio rechaza enfáticamente la reforma porque básicamente es muy injusta. Es decir, recae su financiamiento sobre los trabajadores. Y de este tema tan importante que nos involucra a todas y a todos, vamos a estar hablando esta noche, el proyecto de reforma de seguridad social con el doctor Rodolfo Saldain, que es el presidente de la Comisión de Expertos que viene trabajando y que ha trabajado desde hace mucho tiempo en este asunto. Gracias por acompañarnos, bienvenido a la OE. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y una breve precisión. A ver. La Comisión de Expertos funcionó de noviembre del 2020 a noviembre del 2021 y así terminó, agotó su función. De allí en adelante yo he tenido un rol de coordinador del proceso de formulación del proyecto, pero ya no en rol de presidente de la comisión. Bien, ¿y cómo está viendo este proceso que se está dando de discusión, ¿no? Más allá de que obviamente se requiere de una iniciativa privativa del Ejecutivo para realizar cambios, seguramente está pendiente y seguramente debe seguir de cerca si se plantea o no alguna modificación de todo esto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué visión tiene sobre eso? Bueno, es normal, ¿verdad?, que haya, digamos, una actuación parlamentaria intensa. Es un asunto central en la vida de todos los uruguayos, los que estamos activos, los que están jubilados, los que están por venir a ser activos en el futuro. Y obviamente allí también aparecen aspectos que tienen que ver con preferencias, de orientaciones políticas, y aparecen también temas de política electoral, que bueno, es decir, es parte del juego. Es decir, estamos en una democracia que afortunadamente funciona razonablemente bien y esto naturalmente incide en las valoraciones de todos los sectores políticos. Si yo tomo el anteproyecto y este proyecto, hay dos cambios importantes, ¿no? Uno tiene que ver que se dilata a 6 años la vigencia del sistema y además se incorpora para los nuevos aportantes una forma diferente de distribución del aporte personal, ¿no? En el corto plazo esto implica quizás mayores recursos para el sistema, pero a largo plazo es al revés. ¿Qué lectura hace de esos cambios? A muy largo plazo, efectivamente, es decir, va a generar un mayor compromiso fiscal allá por la década del 60, 70, 40, 50 años por delante. Eso fue un planteamiento de socios de la coalición, particularmente el Partido Colorado, que entendía que era la mejor forma de lograr el objetivo que, corrida la edad jubilatoria, las personas tuvieran una jubilación equivalente a la que obtenían antes, era hacer menos dependiente de la rentabilidad de las inversiones propias de las AFAPs y ir por un camino más seguro a través del Banco de Previsión Social. Curiosamente, en la región hay dos reformas que están en proceso hoy, la nuestra y la chilena, del presidente Boric. Y se da una cierta contradicción. La reforma del presidente Boric
diseña un sistema sobre la base de 10% de aporte hacia el pilar de ahorro, nuestras AFAPs, y 6% hacia el pilar clásico de seguro social, digamos nuestro BPS. En el Uruguay vamos en la línea inversa. Vamos con un 5% para el pilar de ahorro y vamos con un 10% más un 7,5%, un 17,5% para el pilar de BPS. De alguna manera podría decirse, el gobierno socialista chileno está con una propuesta más privatizadora que el gobierno liberal uruguayo, que va en un sentido de achicar el volumen de transferencias a las AFAPs. ¿Hay algo mal en eso? No. Los dos gobiernos han tenido una actitud que entienden pragmática de acuerdo a sus respectivos contextos. Y bueno, creo que un poco la lección de eso es que estas cosas no son en blanco y negro y que son bastante más matizadas que una clara división ideológica, izquierda, derecha, liberal, socialista, etc. ¿Y es posible dejar de lado eso a la hora de discutir esta reforma? Imposible. Es parte central de la vida de un país. La política obviamente está allí y hay preferencias. Por ejemplo, hemos tenido diferencias con la oposición sobre si es necesario poner más recursos en el sistema. Es decir, nosotros que pensamos, y todos lo pensamos, ¿verdad? Es decir, que hay un problema importante de financiamiento, pero pensamos que si hay chance de mayor fuentes impositivas, no deben venir hacia el sistema previsional, deben ir más bien hacia infancia y juventud, donde realmente tenemos una carencia dramática y que se muestra mucho en la incidencia de pobreza por tramos de edad. Entre los mayores, 2%, niños y jóvenes, según la edad, pero 15, 20%. Y de varias generaciones. ¿Eso qué es lo que significa de futuro en el país? Fundamentalmente es un enorme problema para lograr los niveles de productividad que una población en edad de trabajar cada vez más chica va a tener que tener para lograr financiar un estado de bienestar como nos enorgullecemos de tener los uruguayos. Entonces, ahí tenemos tema de preferencias. Ahora, ¿es un tema de fondo? Tal vez no tanto, porque muy probablemente, si la reforma tuviera que estar haciéndole a la oposición, probablemente los objetivos serían los mismos. Contener la trayectoria al alza del gasto, estabilizar el déficit, que no se suprime, porque sí sería imposible suprimirlo. Es decir, pero bueno, creo que es parte del debate político y eso está bueno. Usted es un gran defensor del sistema mixto, en realidad, y uno piensa que en una sociedad envejecida como la nuestra, un sistema mixto es clave. Totalmente. ¿Cómo se para ante esta propuesta entonces? Bueno, es que partiendo de esa base. Sigue siendo un sistema mixto. Pero va a cambiar igual de todo. Va a cambiar la proporción de los sistemas, el peso relativo de cada uno de los componentes. Antes de empezar en este proceso, yo decidí dar a conocer mis puntos de vista personales. Escribí un libro. Es decir, en el libro yo entendía que la reforma tenía que ir por contraer el sistema de reparto y ampliar el sistema de ahorro. No es lo que estamos haciendo. Y eso está bien en la medida en que estas son obras colectivas. ¿Mantiene los principales atributos que tiene que tener la reforma? Sí, los mantiene. Por lo tanto, igual vale la pena. Entonces, así es que yo me paro. La conciencia uruguaya hoy parece indicar que estamos más afines a tener un componente de responsabilidad estatal un poco más grande, pero sin tener ese peso tan marcado que íbamos camino a tener sobre las próximas generaciones. Veíamos en el TEC Disparador, escuchamos al presidente de la República, la calle Pou, defender este proyecto y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, como también el PIT-CNT, criticar duramente, porque entre otras cosas el argumento que manejan es que los trabajadores van a tener que trabajar más porque se sube la edad de jubilación y van a cobrar menos. ¿Cómo toma esa crítica? Sí, trabajar más sin duda, eso está fuera de discusión. En cuanto a cobrar menos, hay que ver dónde nos paramos y cuál es el objetivo que tenemos. La posición que definió el gobierno como posición de política es, una vez corrida la edad jubilatoria, a los 63, 64, 65, que la mensualidad a percibir equivalga a la que se percibía antes. Y eso nadie ha negado que vaya a ser así. El punto es que la oposición prefiere otra comparación. Claro, otra comparación que torna inviable el sistema. Es decir,
¿Por qué digamos, nosotros afirmamos tan rotundamente que el haber mensual corrida de la edad va a ser equivalente al que se obtenía antes? Fundamentalmente por dos razones. Primero, para los estratos más bajos de ingreso, el suplemento solidario va a implicar una jubilación decididamente mayor que la actual. Es decir, que con un diseño mucho más eficiente que el mínimo jubilatorio que tenemos hoy de tarifa plana. Para los ingresos medios altos, está muy claro que 5 años más de aporte en la cuenta de ahorro, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos de años para dividir el saldo, para decirlo simplemente, el saldo de la cuenta no puede dar nunca matemáticamente menos. En el medio está el componente propiamente de BPS. ¿Y cuál es la definición que está en la ley? Hoy tenemos 60 de edad y 30 de trabajo, 45%. Lo que ahora se plantea es 65 de edad y 45%. ¿Cómo cambia a medida que se agregan años de trabajo? Hoy, por cada año adicional, se agrega un 1% hasta los 35. En la reforma, un 1,5%. Después de los 35, hoy hasta los 40, 0,5%. Con la reforma, 1,5% y sin límite de los 40. Si nos vamos en un extremo, una persona a los 65 años, que haya tenido una enorme carrera laboral, va a tener 47 años. En el esquema de hoy, hasta 40 le cuentan, de 40 en adelante no. Es decir, por cada año que se difiere el retiro después de tener configurada la causal, hoy se adiciona un 3%. En la propuesta se adiciona siempre más de un 3% y hasta un 5%. Es decir, cuando hacemos el balance de los 3 componentes que van a integrar el beneficio jubilatorio, el resultado es claramente positivo para la gran mayoría de los futuros jubilados que no van a tener una pérdida en relación a la jubilación que cobraban 5 años antes, con la actual edad jubilatoria. Ahora, si la cuenta que se quiere hacer es otra, obviamente va a dar otro número. Ahora, todo esto siempre va a depender también de trayectorias individuales. Bueno, ahí hay un punto importante. Recién mencionaba usted el componente demográfico, que es importante. Tenemos pocos nacimientos en nuestro país, tenemos datos preocupantes de pobreza infantil. Por lo tanto, puede haber una franja importante de la población que le cueste llegar a esos 65 años para poder jubilarse, porque en su trayecto de vida puede llegar a tener determinados obstáculos. ¿Cómo se tiene en cuenta esto a la hora de plantear este proyecto? Bueno, no se subió la cantidad de años mínimos de 30. Si a los 65 es difícil tener 30, a los 60 era más difícil. De todas maneras, no quiero esquivar el problema que sí efectivamente puede haber de densidades de cotización muy bajas en personas de ingresos, bueno, bajos o de contextos laborales precarios. Es un tema que, bueno, deberá ser observado. Acá, en definitiva, tenemos por delante 10 años donde no cambia nada, salvo algún detalle, que tal vez no sea tan detalle, pero como por ejemplo la posibilidad de que los jubilados trabajen, que eso creo que es un punto fuerte, pero va a haber 10 años para poder observar si en verdad eso se concreta como un problema. Y después vienen 10 años más de un periodo de convergencia. Y esto, que es para nosotros es una virtud, una transición tan larga, en los últimos días he escuchado algún cuestionamiento que dice, bueno, pero a ver, si esto no va a tener efectos pasado mañana, ¿por qué hacerlo? Bueno, porque ahora se puede hacer con esa calma. Es decir, digamos, si esperamos 5 años o si esperamos más tiempo, probablemente no se puede hacer con esa calma. En los próximos días, las próximas semanas, vamos a recibir seguramente las propuestas de caja de profesionales. Esas propuestas no van a tener esta calma con la que hoy el Estado uruguayo puede asegurar que con esta reforma las jubilaciones se van a poder pagar en forma debida y sin generar ningún tipo de zozobra. Entre las cuestiones que están planteadas hoy, como ya lo estuvieron en el pasado en caja bancaria, es decir, es un impuesto a las jubilaciones de profesionales. Caja bancaria en el 2008 lo tuvo que hacer, notarial lo hizo en el 2019, mucho más chico. Notarial ha sido, en mi opinión, la que maneja más responsablemente su situación financiera, que no es nada brillante. Es decir, ahora, la de profesionales entró en una situación de que se la dejó llegar a un extremo que vamos a tener una propuesta de reforma que va a ser muy dura para los que son aportantes a la caja
y para quienes son beneficiarios también de la jubilación. Otra preocupación que existe es la de los nuevos cincuentones, digamos, esta nueva generación que se va a jubilar con este nuevo proyecto. En ese sentido, ¿qué opinión tiene? Bueno, hay una serie de medidas que se han tomado que tienden a mitigar en la transición situaciones de ese tipo. Pensamos que no se va a dar una situación como la de cincuentones, que tuvo diversas causas. Pero bueno, va a haber que también estar haciendo un seguimiento de cómo evolucionan en la realidad los parámetros que uno puede diseñar en la teoría. Por eso es muy importante la creación de la unidad reguladora, que es una agencia que va a ser foco en la seguridad social, es decir, no solo en jubilaciones, en toda la seguridad social, y que tiene entre sus cometidos estar permanentemente monitoreando los aspectos claves: sustentabilidad, cobertura, suficiencia, equidad. Y bueno, allí en esa agencia es que va a radicar buena parte de lo que uno podría llamarle la acumulación de conocimiento. Es raro pensar, pero por ejemplo Uruguay, el Estado uruguayo no tiene cómo hacer un cálculo de las cajas paraestatales. No tiene la información, no tiene una dependencia estatal. Y hay impuestos que van, impuestos en sentido económico, ¿verdad? Que van destinados a las cajas paraestatales. Y en definitiva, de última, siempre termina habiendo una responsabilidad estatal. Y el Estado está huérfano de información. Hay muchos organismos de control, pero no hay ninguno que tenga la capacidad operativa de hacer un control específico, que ahora en este proyecto se estaría creando en el caso de prosperar. ¿Qué pasa con el déficit, ¿no? con este proyecto? ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen? Bien, el estudio de la proyección financiera que presentó el equipo actuarial ante la Comisión del Senado muestra que en el consolidado estatal, es decir, nosotros manejamos no BPS, militar y policial por separado, sino el consolidado estatal, que va camino, si no hacemos nada, a un déficit de 4,5 puntos del Producto Bruto Interno, 5, se estabilizaría en el entorno de 1,8. ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, significa que va a haber un cierto espacio fiscal para poder atender preferencias o necesidades de otro orden. Una sociedad que envejece tiene un drama con el cuidado de los mayores. Y una sociedad que ya transitó la segunda transición demográfica, familias chicas y demás, es decir, ya no es como en la generación de mis padres o mis abuelos, que siempre había generalmente una mujer que cuidaba de padres y abuelos. Hoy ya las familias uruguayas están viviendo ese problema. Y no tengo la más mínima duda de que más temprano que tarde el Estado uruguayo va a tener que hacer un esfuerzo financiero allí, que hoy es, digamos, y esto a la oposición no le gusta, pero realmente en materia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para los mayores es simbólico el rol del sistema. Cubre un 5% de la demanda de cuidados de los mayores. No así con los menores, ¿verdad? Así es bastante mayor la cobertura a través del Plan CAIF. Ahí va a haber que gastar más. Necesariamente el Estado va a tener que asumir alguna responsabilidad. Y parecería que también en materia de infancia y juventud va a haber necesidad de mayores inversiones, incluso mayores que las que se han dispuesto en las últimas leyes presupuestales. El proyecto no soluciona el déficit que tenemos. Para solucionar el déficit habría que rebajar las jubilaciones. Y eso no sé si hay alguien en el Uruguay que esté dispuesto a hacerlo. No hay un partido político que esté dispuesto a hacer eso, dice. No es viable. No lo queremos. La sociedad uruguaya no lo quiere. No hay ningún partido que lo quiera. El exministro de Trabajo, Ernesto Murro, ha dicho que este proyecto lo que hace es ampliar el negocio de las AFAP, ¿no? Y dijo que actualmente la afiliación a estas empresas jurídicamente voluntaria para 80-85% y que pasará a ser obligatoria. ¿Cómo toma esa crítica? Que sacó mal las cuentas. Ernesto se equivocó allí. Se amplía la cantidad de personas que van a tener cuenta en la AFAP, pero las transferencias que van a recibir las AFAP son más chicas. Por lo mismo que estaba tu primera pregunta cuando empezamos a conversar. Se achica el pilar de ahorro, no se expande. ¿No es un negocio para las AFAP entonces? No, habría que leer la versión taquigráfica, están muy disconformes con ese cambio. ¿Cómo define el intercambio que hubo en esa comisión, por ejemplo, con todos los partidos, con la central sindical? Fue un intercambio que yo creo que tiene una valoración general decididamente positiva,
pero que tiene dos grandes espacios donde no fue homogénea. En la etapa del diagnóstico, pese a que no fue votado por la oposición, yo creo que hubo aportes muy valiosos de parte de todos, de los 15 integrantes de la comisión, con el apoyo de un equipo técnico, una secretaría técnica de una veintena, treintena de profesionales del Estado, de los cuales a nadie se le preguntó cuál era su partido político, allí eran funcionarios. En la parte de propuestas, la orfandad fue total, igual que ahora. No ha habido ideas para aportar en materia de propuestas, porque eso compromete. Y eso realmente para quien está en la oposición, más allá de que tanto el presidente Vázquez, el presidente Mujica, el ministro Astori dijeron infinidad de veces que la reforma era imprescindible, necesaria, es decir, bueno, hacer propuestas concretas que atiendan a solucionar el problema es un nivel de compromiso que probablemente la oposición no esté dispuesta a tener. Ahí está apostando y apuntando a los costos políticos que esta reforma puede tener. Y sí, tú sabes, Gulmar, que Uruguay es muy chico y que todos tenemos amigos en todos los partidos políticos. Es decir, algunos en el frente me consta que desean fervientemente llegar al gobierno y encontrar este tema resuelto. Pero que los costos es mejor que los pague otro. Se lo han dicho. Sí. Se lo han dicho por lo bajo o por lo alto, no sé. Sí, más o menos ahí. Es decir, a ver, es parte del juego político. Y en lo que creo que en los roles que me ha tocado desempeñar en este proceso, eso no debe ser un tema de disvalor. Es parte de las reglas del juego. Se subió la edad de retiro soldados, marineros a 53 años. En 2018 se había subido a 47. 48. 48, es cierto, 48 y ahora 53. Sí. Yo sé que hay otros actores que están en juego, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no? Pero ¿le parece justo esta suba a 53 años? En verdad se suben todos, en general 5 años, con alguna excepción. Coroneles 65 y demás. Yo no me animo a valorarlo en términos de justicia. Prefiero más bien pensar que es un tema que tiene que ver con la estructura militar y que por alguna razón militar, tanto en la reforma del 2018 se mantuvo el concepto de retiro obligatorio con edades más bajas que estas y ahora también con edades más altas. El cambio es muy grande el militar, pero es muy grande el cambio que se hace. Volviendo a comparar con el ejemplo chileno, el presidente Boric no toca las jubilaciones de las fuerzas de seguridad. Mantiene una situación incluso de más privilegio que la que tienen acá en el Uruguay. Obviamente eso debe responder a la realidad política chilena. Es muy importante los cambios del militar porque después del periodo de transición van a pasar a liquidar la jubilación como cualquier otro hijo de vecino. Es decir, 25 años, de los mejores 25 años de promedio, con una tasa de adquisición de derechos de 1.5 por cada año trabajado, van a ir a su cuenta de AFAP. Es decir, la convergencia orienta a un régimen común. Y creo que esa es una enorme ventaja que tiene este proyecto. Probablemente tú recuerdes que en su momento decía, bueno, está, pero el militar no lo van a tocar, no va a pasar nada. Está. ¿Todo es malo para los militares en esta ley? No. Porque los militares son parte de la sociedad y se retiran y la mitad por lo menos trabaja formalmente. Eso lo estudiamos con datos de DGI. Ahora, ¿qué pasa con un militar que vuelve a trabajar cuando se retira? Se retira a los, no sé, 53 años el soldado, o 60 un oficial. O un empleado público, cualquiera, que se jubila a los 60. Hoy, para poder generar derecho con un segundo empleo que tenga, tiene que tener causal independiente, 30 años, salvo que fuera profesional. Es la única que admite la compatibilidad de la causalidad avanzada. En la reforma, la posibilidad de volver a trabajar hace que todos, si trabajaron 10 años, 5 años, eso vaya a contar. Obviamente eso beneficia a militares, beneficia a policías, empleados públicos, bancarios, es decir, empleados del BPS, empleados del BPS, no, perdón, afiliados al BPS, etc. Es realmente importante el lograr un sistema que tenga una base común. Y creo que esto es algo que se logra bien con la reforma.
Tengo la impresión de que allí va a haber más cantidad de votos que los de la coalición de gobierno. Pongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minuto sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. En vivo aquí en la OVE, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Rodolfo Saldain a propósito de este proyecto de ley de reforma de seguridad social que se encuentra a estudio del Parlamento. Ya en el final, en la recta final, ¿qué expectativa tienen con la discusión? La coalición de gobierno, uno imagina que tiene los votos para aprobar este proyecto. ¿Piensa que se va a dar? ¿Cómo cree que se va a dar esto? Bueno, pienso que sí, ¿verdad? Es decir, todos, y en lo personal participé de las reuniones donde se llegó al acuerdo a nivel de la coalición de gobierno. Pienso que no va a haber sorpresas, que se va a aprobar. Pero bueno, la discusión parlamentaria está siempre abierta y si bien esta es una materia que requiere iniciativas privativas del Poder Ejecutivo, bueno, es posible que haya ideas que se planteen y que haya que evaluarlas. ¿Y es posible que dentro de 20 años volvamos a hablar de una nueva reforma? Es muy posible, es decir, por varias cosas. Estamos actuando en un terreno con mucha incertidumbre en un tema central que es el futuro del trabajo. Hay algunas visiones que plantean que va a haber un cambio sumamente grande en el futuro del trabajo, que probablemente requiera una revisión. Lo que hemos tratado en este proyecto es de dotarlo de las flexibilidades necesarias para poder adecuarse, pero va a haber que estar observando permanentemente la evolución de esa variable, de la evolución de la variable demográfica, porque si bien las proyecciones de población sobre las que hemos trabajado ya son suficientemente pesimistas respecto de tasa de natalidad, tienen de todas maneras algún supuesto positivo en el sentido de que asumen que se va a reponer la tasa de natalidad, cosa que habrá que verlo y si no tal vez sea más grave todavía la situación. Por otro lado, si el país crece y le va bien económicamente, es decir, Uruguay se va a transformar en un país muy atractivo a nivel regional para recibir migración. Es decir, y pensándolo desde esa perspectiva, ya el gobierno viene tomando algunas iniciativas para tratar de recibir migración de calidad en el área tecnológica y demás. Por lo tanto, puede haber un conjunto grande de variables que haya que estar sopesando permanentemente. Gracias por su visita esta noche aquí al lado B. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.